Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Bueno, buenos días a este programa ad hoc de emergencia, de urgencia o como lo quieran bautizar, de Deporte al Derecho. Ayer nos oímos con el tema del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores que ya veníamos tratando. Sin embargo, hoy tenemos un nuevo programa de emergencia con ocasión de lo que muchos catalanes bautizarían como la tragedia de Lionel Messi. Ayer pues salió la noticia de que Messi comunicó al Barcelona su deseo de no continuar vinculado al club y con ocasión de eso pues se prendieron las alarmas y yo personalmente fui consultado por un par de amigos míos hinchas del Barcelona que me llamaron con una voz como si el hijo estuviera en cuidados intensivos o se les hubiera perdido en un centro comercial y me hubieran dicho, venga, ¿qué va a pasar? La verdad es que no tenemos ni idea, probablemente nadie tenga ni idea salvo el abogado de Messi, por lo menos con la justificación que lo está haciendo, porque pues el contrato no lo conocemos. Sabemos lo que han dicho la prensa y lo que ha dicho el mercado, por ponerlo en esos términos, pero no sabemos mucho. Con ocasión de esto, María José no nos puede acompañar hoy porque tenía un compromiso previo, pero tenemos aquí a uno de los invitados ya de honor de la casa, que es Rafa Alonso, Rafa del bufete Alonso Martínez de Coruña, España, que pues por edad, dignidad y gobierno y por posición geográfica tiene un poco más de conocimiento del tema de nosotros. Y hoy lo que vamos a hacer es simplemente hablar, elucubrar, pensar qué podría ser y qué no podría ser, porque no tenemos certeza, ninguno de los tres conoce el contrato, pero vamos a hablar de las diferentes posibilidades que hay con ocasión de las diferentes probables redacciones del contrato. Con base en eso, pues vamos a sacar un programa muy charlado de unos 40, 50 minutos, y pues sin decir más, le doy la bienvenida a Rafa, que ahí lo veo al pie del cañón. Rafa, buenos días, ¿cómo estás? O buenas tardes en Coruña. O buenas noches, según dónde y cómo nos escuchen, como tú empiezas siempre los programas. Saludos a todos. Bueno, entonces, y aquí está también Andrés, ¿ya listo? Andrew, buenos días. Buenos días, sí, a mí me llama mucho la atención porque esto es como mitología jurídica, porque hay una cantidad de ideas rarísimas, además, que Messi va a pedir el CTI provisional, no sé cómo hará para pedirlo sin equipo, que Messi se va a declarar en rebeldía, una cantidad de cosas que en realidad pues, para mí son nuevas, sé que son producto de una prensa ávida de noticias. Ya ayer oímos a Rafa en el larguero, pero fue una conversación muy lenta, muy rápida, cero lenta, en la que se esbozaron algunas cosas. Yo quiero empezar, vamos a hablar de Lionel Messi y de lo que pasó. Yo quiero empezar un poco con la historia, llamémoslo la historia laboral de Messi. Él nace en 1987, que para mí ya tiene un dato importante, es que no vio campeón en Argentina. Argentina quedó campeón en el 86. Eso tiene su cuento. Nace en el 87, empieza a jugar en las divisiones inferiores, o como dicen los españoles, en la cantera de Newell's Old Boys, un equipo de Rosario. Ellos son los leprosos. Es un equipo tradicional, donde salió Bielsa y donde algunos jugadores, pero a mí me gusta más por Fontana Rosa y por Kempes, Rosario Central. Juega del 94 al 99 en Newell's y ahí empieza el mito. En el 2000 va a Barcelona y dice la prensa erradamente que firma su primer contrato el 14 de octubre del 2000. Esa historia de Rexach y Messi que firman en una servilleta. Allá hay algunos errores
de concepto, pues un jugador, un menor de 13, 14 años no puede firmar un contrato. Seguramente firmaron un acuerdo, unas bases de algún acuerdo que había que firmar después, pero obviamente ahí no hay contrato de trabajo. Entre el 2000 y el 2001 juega en las inferiores del Barça y del 2004 al 2005 empieza a subir y llega en el 2005 al Barcelona B. El 16 de septiembre del 2005 hace su debut profesional. Por lo tanto, por allá, por 2005 firma su primer contrato y por junio del 2005, dice el diario El País, esto todo es del diario El País, dice el diario El País que firma su primer contrato y que para el segundo semestre del 2005 ya firma su primera mejora. En enero del 2007 firma un contrato nuevo, parece. Esto todo, repito, todos son historias del País, que es un periódico serio, pero en enero del 2007 firma un contrato nuevo que tenía duración hasta el 2014. Y viene mi primera pregunta, Rafa, porque cuando damos clases y cuando hablamos acá decimos la duración máxima de un contrato, de acuerdo con FIFA, es 5 años o una duración superior si la legislación nacional lo permite. La primera pregunta es, ¿en España se valen los contratos de 7 años? Pues me parece muy oportuno empezar clarificando esto, porque además yo creo, Víctor y Andrew, que probablemente cuando vean el título de este podcast, de este capítulo de Deporte al Derecho, vamos a tener muchas más visitas de lo habitual, porque yo creo que Messi, ¿no?, genera mucho. Entonces probablemente este capítulo muchas personas que no han otros o que carecen de ese avance. Entonces vamos a tratar de ser lo más didácticos y claros posibles. Yo creo que hay que partir de un principio para que se entienda la cuestión de la duración de los contratos. Aquí en España, por ejemplo, la regla general es que todos los trabajadores han de ser contratos fijos, es decir, indefinidos. Indefinidos. Y para poder contratar a una persona por una duración determinada, tienes que estar en alguna de las excepciones que lo permiten. Como por ejemplo, contratar para una obra muy determinada, que cuando se acaba esa obra se termina el contrato. Los deportistas, claro, lo suyo es que siempre tengan una duración determinada. ¿Por qué? Porque frente a la necesidad de proteger a un trabajador normal, que es la de darle un contrato indefinido, los deportistas hay que protegerles de la situación contraria, de la otra, que era la antigua originalmente. Tú lo recordarás bien, Andrew. Era el derecho de retención, que cuando un futbolista firmaba un contrato con un club ya quedaba vinculado a ese club por siempre hasta que el club quisiese desprenderse de él. Así que la duración determinada es una garantía para el deportista, una garantía de que si el jugador lo hace muy bien, cada cierto tiempo va a tener derecho a poder negociar de cero con su club o si no quedar libre para fichar por otro club, lo cual se justifica también por la corta duración de la carrera profesional de un deportista que hace necesario que tenga esa opción. Entonces, por eso, en el derecho laboral español, la de los deportistas profesionales se ha caracterizado por ser una relación laboral de carácter especial, que por lo tanto se regula en una norma distinta de la norma general que es el Estatuto de los Trabajadores. Y la primera de las condiciones especiales que diferencian a este tipo de trabajadores es que todos los contratos de deportistas han de ser siempre de duración determinada. Claro, duración determinada puede ser muy amplia. Se podría hacer un contrato por muchos o 20 años, porque ¿quién va a tener una carrera de más de 20 años? Y ya sería una duración determinada. La norma española no pone ningún límite, duración determinada con un máximo de X años. Y que yo sepa, el único deporte que establece una duración máxima, y corrígeme si me equivoco, yo creo que esto viene desde el año 2001, con el reglamento del Estatuto de Transferencia del año 2001, se estableció ese criterio general que tú acabas de exponer, Andrew, de 5 años de duración máxima, salvo excepciones. Entonces, desde el punto de vista español, no hay ningún inconveniente a que haya un contrato de 7 años, pero con arreglo a la normativa futbolística, sí que chirría que pueda haber en el año 2007 un contrato de 7 años, porque se estaría excediendo ese límite que tú has apuntado de 5 años.
Claro, pero en eso FIFA dice o una violación distinta si la legislación nacional lo permite, y lo que acabas de decir es que se permite. Entonces, de enero del 2007 firmó un contrato a 7 años, porque lo permite FIFA, lo permite la legislación, el 1006 creo que es, el Real Decreto 1006, que después lo modifican, es hasta el 2014. Sí, así se llama. Real Decreto 1006/1985, de la norma que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales en España. Entre otras cosas, meta las cláusulas de resistencia, guerra fuerte. Pero oye, curiosamente firma en el 2007, le mejoran el contrato directamente en el 2008 y el 2009 renueva hasta el 2016, nuevamente 7 años. Para el 2012 vuelven a revisar el contrato y en el 2014 firma, dice el país, repito, puedo estar equivocado, firma un último contrato que iba renovado hasta el 2000, que se renovaba, no, que iba hasta el 2018 y se renueva hasta el 2018 y se vio renovado en algún momento, que parece que es el contrato que esté vigente. Entonces, lo que vemos es que es una relación que va desde el 2005, desde junio del 2005 hasta junio, podemos hablar, junio, agosto, septiembre del 2020, 15 años, es una duración importante que y ha sido renovado. Entonces, eso como relación laboral, pero como has dicho, la vinculación con el club ya arranca de antes, son creo que son 20 años. Es desde dice que llega al Barcelona en el 2000, 20 años. Exacto. Es decir, que lleva más tiempo en Barcelona que en Argentina. Andro, que hay dos cosas que yo quiero pues destacar primero. La primera, pues que es una más o menos obvia, pero Messi ya es comunitario, Messi ya es español. Messi no es un jugador extranjero, no tiene ninguna implicación. La tendrá si hay eventualmente una transferencia, pero pues en este momento ya Messi tiene un trato como español, porque Messi es español. La primera. La segunda, la cláusula de rescisión, según lo que yo también leí en prensa española ayer, es, según el último contrato vigente hasta el momento, de 700 millones de euros. Ese es el segundo dato como especial que quiero que tengamos en cuenta. Y la tercera, que es ya la cláusula en disputa en este momento, que ahí entraría que Rafa me corrija, no sé si es así o no, volvemos a nuestra mitología jurídica como lo bautizó Andrés, y es, se le da la posibilidad a Messi que después de que termine cada temporada, determinar unilateralmente el contrato de trabajo en cualquier momento durante un periodo de tiempo. ¿Es así? Sin que me dé indemnización. Eso es una cláusula de salida. O sea, lo que yo interpreté ayer, y quiero plantearlo para que empecemos ahí, es los contratos de trabajo en el fútbol, y lo hemos dicho incansablemente, terminan por mutuo acuerdo o por vencimiento del término. O por ejecución del contrato, del contrato. Claro. Pero lo que yo entiendo en este momento es que la cláusula que estamos hablando es la manifestación de las partes con antelación de ese mutuo acuerdo de terminar el contrato en un periodo de tiempo cada que termine la temporada. Eso sería lo que yo interpreto. Hay un mutuo acuerdo previo que le da la posibilidad a Messi de terminar el contrato en cualquier momento durante un periodo determinado al término de la temporada. ¿Qué piensas, Rafa? Bueno, ese es el quid de la cuestión, porque como ninguno de los tres hemos visto cómo está redactada esa cláusula, pues no lo podemos saber. Lo que podemos hacer hoy es hacer un ejercicio de qué efectos depararía el que esa cláusula estuviera redactada de una manera o de otra. Antes, en relación con lo... Perdón, sí, Víctor. Pelotearles una cosa. Yo voy a empezar a botarles las diferentes opciones y así con base en eso vamos construyendo la eventual cláusula que no sabemos cómo esté redactada. ¿Sigue tú? Yo quiero hacer un previo a esto. Yo creo que
Y me parece una falta de respeto con Rafael y con muchos abogados. Yo creo que los abogados de Barcelona, siendo el equipo más poderoso económicamente del mundo, según el Deloitte Money League, les falta rigor. No puede ser que tenga que pagar 5 millones de euros. También puede ser una ficción, puede ser una mitología jurídica, que tenga que pagar 5 millones de euros porque Coutinho quedó campeón de Champions. De ser así y dejar pasar lo que está pasando con el contrato de Messi, me parece, es decir, uno lo entiende en países tercermundistas y en equipos chicos como los nuestros, donde uno ve una inventiva interesante, pero no ve tal descuido. Yo esperaría que sean unos abogados rigurosos, pero lo que veo es que a veces los cogen, como decimos acá, con la manta en el hombro y no, como que no se dan cuenta. Yo entiendo que el COVID a todos nos sorprendió y no conozco a nadie que diga que tenía claro, pero hay otras situaciones en el fútbol que son previsibles. Rafa. Bueno, yo ahí voy a... a guardar silencio. No. Voy a batir una lanza por los compañeros abogados, porque no me cabe ninguna duda de que el Barcelona tiene una legión de abogados súper bien preparados, no solo internamente, sino los mejores abogados externos. Entonces, yo todo lo que veo en la prensa lo pongo siempre muy entre algodones. Sí. Hoy, de hecho, venía escuchando uno de vuestros anteriores programas y escuchaba lo de Coutinho y me venía un pensamiento a la cabeza, que es que yo no dudo que probablemente el Barcelona pueda estar obligado por el contrato de transferencia que firmó en su día con el Liverpool a pagar un bonus de 5 millones al Liverpool si Coutinho ganaba una Champions League, pero aun siendo eso cierto, quizá no nos están contando que a su vez, cuando Coutinho fue cedido al Bayern, que ya fue cedido al principio de esta temporada 19-20, antes del COVID, probablemente ya se tuvo en cuenta esa circunstancia y ya se estableció que si el Bayern ganaba, también le tendría que pagar una cantidad que a lo mejor ni siquiera son 5 millones, que son más, con lo cual es posible que el Barcelona tenga que pagar, pero a su vez reciba lo mismo o más del Bayern. Pero me cuesta creer que eso no sea así. Yo tengo ahí, Rafa, una cosa, y es, esto no es jurídico, pero una cosa que a mí me ha enseñado el ejercicio profesional es que independientemente de que uno tenga o no tenga razón jurídica para hacer algo, si uno no sabe comunicar lo que está haciendo, lo está haciendo igual de mal. Porque en este momento el Barcelona tiene serios problemas de comunicación. Porque él podría decir, venga, está saliendo esto, lo que pasa es que miren esto. Porque ellos están, en este momento todo el mundo está poniendo en entredicho lo que está haciendo el Barcelona, su junta directiva y sus abogados. Si todo lo están haciendo tan bien, porque probablemente tienen argumentos de fondo para hacerlo bien, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo salen y lo comunican? Yo ahí sí que digo, esto debería ser materia para que lo tratasen unos expertos en comunicación de entidades. Comunicación. No creo que nos corresponda a los asesores jurídicos valorar esas cuestiones, pero sí, efectivamente, entonces, eso que tú apuntas, Víctor, está en el ambiente. Yo creo que, a ver, si se me permite un comentario extrajurídico, el club ahora está noqueado por el 2-8 contra el Bayern, y todavía está asimilando ese golpe cuando se le están juntando estos problemas como el de ayer que ha saltado con Messi. Bueno, antes de entrar en la ficción de las cláusulas, tenía aquí apuntadas dos cosas de las que habéis ido comentando. Yo insisto, por clarificar más a todos aquellos que nos estén escuchando hoy por primera vez para que entiendan todas estas cuestiones. Cuando Andrew hizo la relación de los distintos contratos que fue teniendo Messi, seguramente a mucha gente le habrá llamado la atención el hecho de que, por ejemplo, habiéndose firmado el primer contrato de 2007 hasta 2014, ¿cómo es posible que se haga un nuevo contrato en 2008 sin esperar a 2014? Bueno, pues eso está al orden del día de que el jugador le pide al club que le mejore las condiciones y entonces pactan modificar el contrato y sustituirlo por uno nuevo, con más duración, etcétera, y es lo que ha ido sucediendo claramente en el caso de Messi, donde se han ido concatenando, pues hasta yo he contado 1, 2, 3, 4, 5, creo que glosaste hasta 6 contratos
cuando probablemente con 2 contratos de 7 años hubiera sido suficiente. Eso es perfectamente legal y está al orden del día precisamente cuando el rendimiento de un jugador le hace estar en una posición de fuerza para sentarse con el club y mejorar las condiciones, lo que sin duda siempre sucede cuando se habla del mejor jugador del mundo, como es este caso. Otra cuestión también que le habrás chocado a la gente, Víctor, es la que has apuntado de que efectivamente Messi adquirió la nacionalidad española en el año 2005, pero sin embargo ha seguido jugando únicamente con la selección argentina, porque aunque para nosotros es una obviedad, pues habrá a quien le extrañe, y esto es así porque, de acuerdo con las normas de FIFA, el jugador sigue vinculado a la primera selección nacional cuya camiseta viste. Y por eso no... A su primer amor, claro. Exacto. Esto es un noviazgo de por vida, podríamos decir. De manera que muchas veces los jugadores se piensan mucho con qué selección debutan, porque después ya no hay posibilidad de cambiar. Y ya podríamos hablar en el tema de la naturaleza de la cláusula. Bueno, a mí se me ocurren 2 opciones, básicamente, que podrían ser las siguientes. A sería que tenemos un contrato que dura hasta la temporada 2020-2021, en el cual se le da al jugador la facultad de rescindir anticipadamente el contrato en unos determinados momentos temporales, con sujeción a unos requisitos, y en ese caso el jugador puede rescindir libremente, mientras que si lo hace en cualquier otro momento o fuera de esos periodos, es cuando tiene que pagar la cláusula de rescisión, que como bien decíais antes, está prevista para el caso de que sea el jugador el que quiere dejar sin efecto el contrato, que en el caso de Messi, a día de hoy ascendía a 700 millones de euros, que debería pagar en primer término el jugador, que es quien se ha comprometido a pagar esa cláusula si se va. Que fue muy parecido a lo que pasó en el caso de Neymar, que vimos a Juan de Dios Crespo yendo a depositar el cheque en nombre de Neymar y demás y demás. En la Liga, 222 millones de euros, efectivamente. Yo tengo una pregunta, Rafa, antes, porque me la han hecho mucho, yo conozco la respuesta, pero es una figura exótica, realmente exótica acá, es el burofax. Ah, vale. El burofax acá me han preguntado por 2 razones, porque además los 2 términos son rarísimos, buró y fax. Fax, los que litigamos en fútbol conocimos las bondades y los problemas del fax, pero el burofax es una figura muy utilizada en España, no solo para temas Messi, sino se utiliza para muchísimas cosas. Quien esté un poco enterado del día a día jurídico conoce el burofax, pero quiero que nos lo expliques. Sí, es el medio que por antonomasia utilizamos los abogados en España cuando queremos que una comunicación deje rastro fehaciente de que se ha producido, de que la otra persona lo ha recibido y que lo que ha recibido ha sido este documento con este contenido. Entonces es una notificación que se cursa a través de la empresa estatal de correos y telégrafos. De manera que, por ejemplo, para hacer un burofax, hoy en día yo los hago ya por internet, pero la forma tradicional es que tú redactas tu documento con el membrete de agencia comercial y te diriges al Club Olimpia para hacerle una comunicación formal. Te vas con ese documento a la oficina de correos y le dices al funcionario que quieres enviar ese documento a su destino y que después recibas un documento de ese funcionario en el que figure a qué persona le fue entregado y en qué día y hora, con la firma de quien lo ha recibido. Y eso te garantiza la autenticidad, porque si simplemente mandas una carta certificada, eso solo da prueba de que tú enviaste un sobre en el que dentro iba algo, pero no sabes lo que iba. Igual iba una hoja en blanco. Con lo cual, la única forma de tener fehaciencia es esto. Esto o que esto puede costar unos 20, 30 euros, o la otra opción es que te vayas a un notario, a un fedatario público, y le pidas que él vaya personalmente al domicilio de la otra parte, le haga un requerimiento y después te entregue un acta notarial de que le ha comunicado eso a esa persona y en ese día, fecha y lugar.
Eso es lo que es un burofax, una notificación fehaciente que da fe del contenido de lo que se ha enviado. La última pregunta, y esa sí es pura curiosidad mía. ¿Antes se utilizaba el fax? ¿Se hacía por fax? Pues siempre ha sido en correos, siempre se ha llevado el papel en correos. Y ahora desde Internet, pues lo que haces es entrar con tu usuario en la página de correos, subes el archivo y después recibes igualmente por la página web la prueba de entrega electrónica en la que figura qué persona lo recibió y en qué día y hora. Eso es lo que te lleva. Ahora ya no tienes que pisar la oficina de correos, lo puedes hacer todo desde el ordenador, tanto la emisión como la recepción. Pero, sin embargo, al destinatario sí que le llega una persona de correos, tengo este burofax para aquí, fírmeme la recepción, o si no, te deja constancia de que se rechazó la entrega, que también te sirve para acreditar que tú hiciste esa comunicación y la persona no lo quiso recoger. Es habitual, siempre que prevés que pueda haber una reclamación judicial a posteriori, pues dejar constancia de que tú hiciste esa comunicación para poder probar que se intentó o que se realizó esa comunicación a la parte contraria. Perfecto. Ahora sí, la cláusula. Entonces, yo voy a empezar a ponerlos a bailar a los dos un poco con lo que conozco. Lo primero es que salió y todo esto, volvemos, es noticia de prensa, es sacado de la prensa, que había un socio del Barcelona que era parte de la junta directiva y que alegaba que tenía copia del contrato de Messi y que la cláusula estaba redactada en que en efecto podía salir gratis, pues entiéndase por favor esto sin ningún rigor jurídico, pero que dicho plazo expiraba el 10 de junio. Entonces, empecemos a pensar. ¿Ese plazo del 10 de junio es un plazo o está atado a una fecha más o menos cierta con ocasión del término y la definición de temporada? Porque es que si uno dice la temporada según FIFA es el tiempo que transcurre entre el primer y el último partido de liga, ese término del 10 de junio está posterior a que termina la temporada, antes de que empiece la temporada siguiente. Está en ese rango. Entonces uno podría entender que la cláusula es o un plazo, que es el 10 de junio y ningún otro, o una condición que es entre que termina una temporada y empieza la otra. ¿Ustedes qué piensan? Rafa. Yo creo que claramente, por deducción, el contrato ha de decir 10 de junio y no ninguna otra referencia temporal, porque si no, no estaríamos en la discusión y en la respuesta que se ha hecho oficiosa, al menos desde el Barcelona, que es la de señalar que ese plazo terminó. Yo he leído en algún sitio el 10 de junio y en otros el 31 de mayo, pero en cualquiera de los dos casos, si el contrato dice literalmente que ese derecho, que por otra parte es cierto que el presidente del Barcelona, cuando se firmó el último contrato de Messi y explicó lo contentos que estaban de la renovación, etcétera, dijo de manera informal que Messi se había ganado, tras todos sus años de servicio para el Barcelona y todos los éxitos logrados, el derecho a decidir al final de cada año si quería continuar o no en el club. Con lo cual eso casa un poco con lo que estamos viendo ahora que se ha producido. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas esbozando, Víctor, que es que la elección del 10 de junio no es casual. No se pone el 10 de junio como podría haberse puesto el 10 de febrero. No, es que el 10 de junio es un momento en el que una temporada típica, no marcada por una interrupción, por una pandemia, claro, han concluido ya las competiciones, tanto la Liga Española como la participación en la Champions League, aunque se haya llegado a la final, y aún quedan 20 días para que empiece formalmente la temporada siguiente. Que ahí, Andrew, voy a debatir contigo sobre el término temporada, porque te oí en uno de estos programas decir que la temporada va desde el primer partido de liga regular hasta la última jornada de la liga oficial del país.
En España, por lo menos tal como lo tenemos reglamentado, el concepto de temporada es más amplio. Es la forma de determinar el periodo de un año, pero que no sea por año natural, de 1 de enero a 31 de diciembre, sino por referencia temporal a lo que más se acerca a la duración efectivamente de la liga. Pero no arranca con la primera jornada, sino que arranca el 1 de julio de cada año y después pasan a veces hasta 2 meses en septiembre cuando arranca la liga, o a finales de agosto últimamente, y concluye el 30 de junio, cuando ya muchas veces, dependiendo de si hay Eurocopa o no ese verano, la liga ha terminado en mayo, a veces, e incluso la Champions también. Pero el concepto de temporada en el Reglamento General de la Federación Española de Fútbol va por términos de un año. Lo que ocurre es que arranca en el 7º mes y termina cuando concluye el 6º mes del año posterior. No, seguramente el mayor problema que tenemos, bueno, yo me remito a la definición FIFA, que no es obligatoria, como otras cosas que dice, una temporada comienza con el primer partido oficial del Campeonato Nacional de Liga correspondiente y termina con el último partido oficial del Campeonato Nacional de Liga correspondiente. Esa es la definición FIFA. Pero digamos que para términos españoles, y estoy de acuerdo, es un año. Lo que pasa es que en Colombia, y lo podemos hablar en otro programa porque no es el objeto de esto, en Colombia los campeonatos son de 6 meses. Y hay una discusión muy fuerte y muy seria, porque además puede implicar mucho dinero, si la temporada dura 6 meses o un año. Porque si lo enlazas con periodo protegido y todas estas cosas, vas a tener problemas. Pero entiendo que si así estaba escrita la cláusula, pues la cláusula es, una vez termine la Champions, usted, don Leonel, vea qué tan bien va a quedar su equipo, se pueda ir. Y ahí empezamos los abogados a decir cosas que la mayoría de gente no entiende y molesta. Digamos que ese es el espíritu de la cláusula. Nadie previó el COVID, nadie previó que la final de la Champions iba a jugar en agosto, nadie previó que digamos que eran 10 días después de la final de la Champions, 10, 15 días, que esos 10, 15 días eran 10, 15 días, ni siquiera de la final de la Champions, de la goleada que le pegó el Bayern de Múnich al Real Madrid. Lo primero que yo quiero, el primer tema que yo quiero decir es, porque me han preguntado, es que si esa cláusula es válida, si el club que es dueño del jugador, así lo dicen, puede dejar hacer eso y si no es una torpeza. Lo primero que hay que decir es que los contratos de trabajo son de libre negociación, salvo algunos mínimos, que no es el caso de Messi. Es decir, a Messi no le van a pagar menos de lo permitido por ley, pero son cláusulas perfectamente adecuadas. Yo firmé una con un jugador, no era como el caso de Messi, sino simplemente si no le subían el sueldo, un porcentaje mínimo, pero teníamos claro que este club no era muy amigo de subir el sueldo. Si no se le sube el sueldo, el jugador se puede ir, y era faltando un año, que es más o menos lo mismo. Es una cláusula perfectamente válida, y repito, yo creo que con el equipo jurídico del Barcelona es una cláusula que debe estar bien redactada y que debe estar bien pensada. Pues en este tema de si la cláusula es válida o si es una torpeza, obviamente es perfectamente válida. De hecho, también no solo con las cláusulas de escape, sino incluso con las cláusulas de rescisión se juega mucho, en el sentido de estipular distintas cantidades según el momento, la temporada en la que se vaya, en qué categoría esté el club en ese momento. Incluso hay periodos temporales en los que el jugador se puede ir con un coste de cláusula de rescisión menor, equivalentes a este periodo en el que Messi no es que se pueda ir con una cláusula menor, es que se puede ir sin cláusula. Se puede ir gratis. ¿Es una torpeza o no es una torpeza? No. Es que eso influye el poder de la negociación de las partes. Estamos hablando que estás negociando con el mejor jugador del mundo y que hay una decena de clubes poderosos económicamente que están compitiendo contigo y quieren llevarse a tu jugador. Y entonces el jugador te exige, y una de sus exigencias pues puede ser esta, es decir, yo quiero ser libre de decidir al final de cada temporada si me convence o no el proyecto y marcharme gratis. Es cuestión del club el aceptar o no, es un tema de negociación. Yo no lo veo... ¿Es una torpeza? Pues depende. Ahora mismo hay a quien le puede parecer una torpeza, pero es que a lo mejor si no aceptabas eso no hubieras tenido a Messi los últimos años. No, a mí la cláusula no me parece una torpeza, para nada. Es decir, dentro del poder que puede tener un jugador como Messi o como
lo que pasó con Cristiano Ronaldo cuando bajó la cláusula de rescisión, no me parece una torpeza. Lo que me parece una torpeza es la reacción del Barcelona. Ahí es donde y volvemos a lo que dijo Víctor en principio, es un tema de comunicación. No, pacta lo que quieras, pacta las cláusulas que quieras y te tengo invitado para otro programa porque las cláusulas de rescisión son un invento español como el carajillo o las croquetas, que quiero hablar de cláusulas de rescisión, pero por ahora sigamos hablando de Messi. No, la cláusula es perfectamente, y repito, yo con un jugador chiquito, sin mayores aspiraciones, simplemente lo hicimos porque normalmente al principio de las relaciones laborales la relación funciona mejor. Yo siempre he dicho que es un noviazgo. Al principio cuando este jugador iba a firmar un central muy normal, pero dijimos, mire, si usted no me sube el 25%, me acuerdo de la cifra, yo me puedo ir. Y el presidente del club dijo, no se preocupe, yo le voy a subir más del 25%, fírmela. Y efectivamente pasó lo que dijo el presidente, le aumentaron el contrato al 30% y el jugador siguió. Pero no, a mí firmar una cláusula de salida, como firmar una cláusula de miedo, como firmar una cláusula de rescisión, como firmar unas cláusulas de salarios variables, no me parece torpe. Me parece que es parte del proceso de negociación con el mejor jugador del mundo. Exacto. Lo que me parece muy torpe es salir a decir, uy, no sabíamos. Claro, ahora, lo que uno tiene que hacer, si yo soy del Barcelona, yo salgo a decir, no señor, usted Lionel Messi, además le mando el mismo burofax, le mando y dice, usted podía hacerlo creo que era hasta el 30 de junio o al 10 de julio, usted lo podía hacer hasta este día, entiendo, recibo la comunicación y está la cláusula de rescisión, si usted se quiere ir, la podrá pagar, no sé. Y esa es digamos que la discusión hoy en día, Rafa, es si se puede o no se puede ir. ¿Y tú qué crees? Bueno, pues hay una cuestión que, sin meternos con excesiva profundidad, sí que interesa dejarla apuntada para la audiencia, que es que, como bien has dicho, la cláusula de rescisión es un invento típicamente español, porque está recogido en una norma laboral española. ¿Eso qué quiere decir? Que esa norma se puede aplicar a otros sujetos que tengan obligación de acatar la ley española, pero no, por ejemplo, a un club extranjero que no la tiene. Y por eso la norma española establece que quien tiene que pagar la cláusula es el jugador. Pero si el jugador no es solvente para pagar la cláusula, lo que no eres Messi suceda, porque se suele poner unas cláusulas totalmente desorbitadas, cuyo único efecto es funcionar como medida disuasoria para que ningún club venga a ficharte al jugador. Lo que se establece es que si el jugador es insolvente y no puede pagar esa cláusula, entonces responde subsidiariamente el nuevo club que lo contrate hasta el plazo de un año. El jugador podría estar un año sin jugar y después ya podría fichar por otro equipo que no tendría obligación de pagar. El jugador sí tendría obligación de pagar. Pero bueno, esto es importante porque quiere decir que si Messi ficha por un club extranjero, ese club extranjero no está obligado a pagar la cláusula de rescisión. Por eso no tendría que ir a la sede de la Liga a depositar la cláusula. Lo cual no quiere decir que el club no quiera hacerlo voluntariamente, que es, como decía Víctor, el caso del Paris Saint-Germain, que sin estar obligado, pues apareció... Lo que no sé ahora no recuerdo formalmente si la cláusula la paga el Paris Saint-Germain o la paga Neymar, ¿no? Que ya la paga Juan de Dios. ¿De dónde? La paga Juan de Dios Crespo. Juan de Dios, pero como abono de Neymar, no del Paris Saint-Germain. Claro. Entonces, de Neymar, exacto. Exacto. Pero bueno, pero yo les tengo, al final ya sabemos que aquí hay acuerdos, nadie ficha por otro club sin que le garanticen que le va a pagar él la cláusula de rescisión. Perdona, Víctor. Yo les tengo una pregunta porque hemos hablado que listo, que perfecto, que la cláusula podría estar bien redactada, que puede que sí, que diga una fecha cierta y que todo eso sea verdad, y es muy probable que así lo sea. Pero así como probablemente tampoco dudo de la habilidad de los abogados del Barcelona, tampoco dudo de la habilidad de los abogados de Messi. Entonces, pensando un poco desde esa perspectiva, ¿yo qué diría? Mire, hay un principio reconocido por el Tribunal Arbitral del Deporte y el Derecho Suizo que se dice en latín indubio contra stipulatorem. Eso quiere decir que en duda se interpretará la cláusula en contra de la persona que la estipuló. Podríamos entender que en este momento, al ser una relación contractual, independientemente que sea el mejor jugador de la historia probablemente, la parte fuerte de una negociación de un contrato laboral es el empleador más no el empleado. En eso tenemos certeza.
Y si bajo esta argumentación que yo les digo, que ese 10 de junio, en efecto, no es una fecha, sino es una fecha que tiene su sentido, que es entre el término de una temporada y el comienzo de la otra, ¿no podría Messi argumentar que esa cláusula es una cláusula ambigua, oscura, y por lo tanto que ante la duda se deberá interpretar a su favor? Yo te doy otro latinajo, Víctor, que podrían aplicar los abogados de Messi, que es de Messi. Y luego te voy a dar otro latinajo que dirían los del Barça. Los abogados de Messi dirían que esa cláusula de que establecía, por ejemplo, el 10 de junio como fecha límite, hay que interpretarla de acuerdo con la cláusula rebus sic stantibus. Claro. Que ha sido la cláusula estrella en España durante la pandemia para revisar un montón de contratos que estaban pensados para unas circunstancias que no se dan ahora con la pandemia. Exacto. Y con la situación de fuerza mayor. ¿Esto qué implica en este caso? Rebus sic stantibus. Si las cosas siguen como deberían seguir, es decir, está pactada esa cláusula para un 10 de junio típico en el que ese 10 de junio Messi ya sabe cómo ha ido la temporada y qué visos tiene la temporada que viene. Pero en el 10 de junio de 2020 estaba volviéndose a reanudar la competición. No se daban esas circunstancias. ¿Cuándo se dan esas circunstancias? Ahora. Digamos que el nuevo 25 de agosto es el antiguo 10 de junio. 10 de junio, claro. Ahí tendría un argumento para decir, no vamos a ir a la literalidad del contrato. Si esto se pactó así es porque en ese momento yo tengo elementos para decidir. Esta temporada, ese momento no se daba el 10 de junio, sino que se da ahora. Y frente a eso, ¿cuál sería el latinajo que dirían los abogados del Barcelona? Pues pacta sunt servanda. Los contratos están para cumplirlos y si pone el 10 de junio no vamos a interpretar más allá de la literalidad. Y ahora voy a apuntar el tema ya que es quizá el más de más alto nivel jurídico y que yo creo que es el otro as en la manga que pueden tener los abogados de Messi. Esto es un tema estrictamente español. ¿Y cuál es? Es el siguiente. El decreto 1006, ese que os leí antes al principio, que dice que los contratos siempre deberán ser de duración determinada, tiene un segundo párrafo en el artículo 6 que dice lo siguiente, y os pido atención. Podrán producirse prórrogas del contrato igualmente para una duración determinada mediante sucesivos acuerdos al vencimiento del término originalmente pactado. Al vencimiento. Esto se ha interpretado en el sentido de que, vamos a pensar ahora que el contrato es distinto, que era un contrato que terminaba en junio de 2020 y que establecía que se prorrogaría automáticamente si Messi no comunicaba antes del 10 de junio su intención de no prorrogar. Eso dejaría la prórroga al arbitrio del jugador, ¿no? Es decir, claro, si le interesa o no, y sería obligatoria para el club. Bien, sería una prórroga que estaría pactada de manera anticipada, ya desde el primer momento que se firma ese contrato. Y lo que dice el decreto 1006 es que si tú quieres prorrogar, tienes que hacerlo al vencimiento, no de forma anticipada. Si tendría que ser ahorita. Si no, sería innecesario decir al vencimiento. Obviamente, todas las prórrogas son al vencimiento. Claro. Si dice al vencimiento es porque se quiere que se pacte en ese momento, lo cual también tiene sentido en relación con que el jugador necesita tener esa capacidad de decisión cada cierto tiempo para poder decidir dentro de ese futuro tan corto que tiene su carrera. Y luego hay otra salvedad, que a continuación dice, para que sean válidas otro tipo de prórrogas, deberá establecerlo un convenio colectivo. ¿Y qué dice el convenio colectivo del fútbol profesional que está vigente en España? Pues dice que de mutuo acuerdo entre el club y el futbolista se podrá prorrogar el contrato en los términos establecidos en el párrafo segundo del artículo 6 del decreto 1006. Es decir, también vuelve a remitir a lo mismo, es decir, al vencimiento. Con lo cual hay un argumento para decidir, para concluir, que las prórrogas automáticas, y vamos a pensar, por ejemplo, aquí en el caso muy habitual de el contrato se prorrogará automáticamente una temporada más si el jugador disputa al menos 30 partidos de liga habiendo jugado 45 minutos en cada uno de ellos, que es algo que está al orden del día. Bien, ¿eso qué querría decir? Que para el club sería una obligación aceptar esa prórroga un año más,
pero que el jugador, aun cumpliéndose esa condición, seguiría siendo libre al final al vencimiento del contrato de decir, pues me interesa que esto sea así o no me interesa y desisto. Hay pie para interpretar eso y además, curiosamente, este tema que no es muy conocido ni siquiera entre los propios profesionales del derecho deportivo, porque es una interpretación que no ha salido a colación en muchas ocasiones. Esto arranca desde el año 88, cuando el difunto presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, que antes estábamos hablando fuera de micrófonos de él, llega y despide a una serie de jugadores, al médico del club, entre ellos despide a Quique Setién, que era hasta hace unos días el entrenador de Messi en el Barcelona. Y resulta que todos estos jugadores habían cumplido la condición de jugar X partidos y tenían un año prorrogado. Y el Atlético de Madrid dice, no, es que eso que firmamos es ilegal, porque no se puede prorrogar de manera anticipada, tenía que haberse pactado al vencimiento. Y la jurisprudencia que nace de esos casos viene a señalar que para el club sí es obligatorio, pero para el jugador no, para el jugador es un derecho. Con lo cual, ese puede ser otro as en la manga que guarda Messi si es que se trata de ese tipo de contrato, que estamos ante una prórroga, no ante un contrato que terminaba en 2021 y se podía rescindir de manera anticipada. En ese caso, esto no vendría a cuento. Bueno, ya estamos muy técnicos. ¿Qué viene? Sí. ¿Qué viene? Esa es la pregunta. Y esa te toca a ti. Eso les iba a decir yo. Yo ya tengo mi posición, pero se las voy a plantear de primero por echarme al agua. Yo creo que el Barcelona en este momento está en una situación muy complicada y es porque ya sabe que Messi se quiere ir. Y no hay nada más difícil probablemente que mantener una relación laboral con un trabajador que no quiere estar en el sitio donde está o donde uno quiere que el trabajador no esté donde está, en cualquiera de los dos casos. Esto, si no se resuelve ahorita, es un anticipo absolutamente cierto de que Messi el próximo año va a hacer exactamente lo mismo y se va a ir y el Barcelona se va a quedar viendo un chistero. Eso va a pasar. Y va a pagar una cantidad de plata este año, no lo sé. Lo que yo creo que va a pasar, y me parecería la salida inteligente, es que por parte del Barcelona se favorezca la salida de Messi, diciendo, mire, perfecto, ante las eventuales interpretaciones, evitémonos el litigio, vamos a hacer una reducción de la cláusula de rescisión para que el club que se quiera llevar a Messi la pague. Y paguen no 700 millones de euros, sino 100 millones de euros, muy al estilo de lo que ocurrió con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, que tenía una cláusula de 1.000 millones de euros, que se redujo a 100, la Juventus la pagó y se llevó a Cristiano Ronaldo. ¿Qué opinan? Sí, si tuviera que apostar, si estuviéramos tomando algo de forma distendida y nos jugásemos qué es lo que creemos que va a pasar, yo creo que por desgracia va a haber una negociación y nos va a privar de una sentencia fabulosa que marcase un antes y un después. Porque cuando un jugador no quiere estar, al final la práctica nos dice que se suele salir con la suya. Y cuando FIFA protege a esos jugadores, al final. Exactamente. Incluso en un hipotético enfrentamiento, si el Barcelona se niega a aceptar la efectividad de la cláusula o la nulidad de la prórroga y se opone a que la federación del nuevo país, del club al que vaya a jugar Messi, inscriba al jugador en el TMS, rechace, por lo tanto, el CTI, que es una especie de visto bueno, ¿no?, que se da desde la Federación Nacional, el certificado de transferencia internacional. Al final, la práctica nos dice que la Comisión del Estatuto del Jugador favorece el desempeño laboral de los jugadores y si hay una apariencia de buen derecho, aunque sea mínima, concede la inscripción provisional y el jugador acaba jugando y al final el tema se quedaría limitado a establecer cuál es la cláusula de rescisión a pagar y quién debe pagarla, porque además ese es otro tema. Los jueces de lo laboral en España pueden moderar la cláusula de rescisión, tienen ese poder. Es decir, aunque se haya establecido 700 millones, el juez puede decir, me parece descabellado y 80 millones es más que suficiente. Dicho esto, la salida, coincido con Víctor, en la práctica, ¿qué sucede? Que cuando el club se aviene a negociar, ya no hay necesidad
de reducir la cláusula de rescisión formalmente. Lo que se hace es acordar el traspaso en X precio, que es que siempre sucede así. Es decir, yo, Rafael Alonso, puedo tener una cláusula de rescisión de 100 millones que no pagaría nadie por mí, pero viene un club, ofrece 200.000 y dice, sí, llévatelo por 200.000 y con un lacito, si lo de los 10 millones lo teníamos puesto por poner. Entonces, bastaría con aceptar un traspaso en un precio menor y no sería necesario ni reducir formalmente la cláusula. Y yo creo que es lo que acabará pasando. Es decir, el club que venga no pagará 700 millones y fijarán un precio de traspaso de cientos de millones, pero que no llegará a esa cifra. Y, como decía, nos privará de un estupendo caso que se irá al limbo. Yo tengo un comentario a lo que ustedes dos dicen y es solo un comentario. Y es, depende. La mayoría de negociaciones en el fútbol acaban siendo unas negociaciones de ego. Y para mí el tema del ego en este momento es fuerte. Depende, la negociación, una negociación pacífica, muy dura en términos económicos, pero debería ser una negociación pacífica si las dos partes acuerdan no tocar el ego de la otra. Si a Messi no le van a decir, es que usted llegó acá como un muerto de hambre y sale millonario, como lo he oído en varios videos, y si Messi va a decir, es que usted era un equipo menor y conmigo ganó 3 Champions League. Lo único que puede entorpecer esa negociación es un tema de egos. Lo otro, creo que al final va a ser así. Me parece que Messi, salvo que es la última, y acabo de imaginármelo, que sea un tema electoral de Laporta de pronto, que diga, Messi se queda si me eligen a mí, que fue lo que hizo Florentino con Figo, que se me acaba de ocurrir. Me acaba de ocurrir. Y puede ser que Messi diga, yo me quedo si viene Joan y es el presidente. Pero puede pues ser, porque fíjense. Para eso tiene que mediar elecciones. También las están cantando. Están hablando todos los ya precandidatos a la presidencia de Barcelona, claro. O sea que eso es inminente y por supuesto la permanencia o la salida de Messi va a ser un arma electoral clarísimamente. Y habrá quien base su programa. No se me ha ocurrido. Hay que reconstruir el club a partir de el año cero sin Messi y habrá quien lo use para poner de manifiesto la mala gestión de la junta anterior y que es necesario un cambio, sí, sin duda. Bueno, nos quedó fantástico. Ojalá nos oigan. Sí, vamos a promocionarlo porque podríamos ir complementándolo conforme vayan aumentando los rumores o las noticias, pues. Sin embargo, creo que el ejercicio de futurología y adivinación jurídica pues no va a superarse jamás. Derecho ficción. Creo que es un panorama bastante claro de lo que va hasta el momento. No sé si Rafa tenga alguna otra conclusión para ir cerrando. No, yo creo que hemos tratado de ser en un tiempo récord que se nos ha pasado volando bastante completos en el sentido de abarcar un poco todo el abanico de las mayores probabilidades de lo que suceda, porque yo creo que aquí hay que centrarse en una salida al extranjero. Pues yo creo que al final va a tener una solución rápida, porque yo creo que probablemente en poco tiempo, a lo mejor me equivoco, y sucede todo lo contrario y la Junta actual prefiere no ver mucho dinero, pero mantenerse inflexible hasta el final y decir que no han dejado ir a Messi de manera voluntaria. Pero yo me inclinaría por pensar que en no poco tiempo pues veremos anunciado el traspaso de Messi pues al Inter de Milán o a un club muy rico de la Premier por varios cientos de millones de euros, superando la venta de Neymar, pero sin llegar ni de lejos a los 700 millones. Yo creo que será lo que veamos. Y en el último ejercicio de estar tomándonos unas cervezas y adivinar a qué club se va. Al City. ¿Usted dice al City? Yo digo al Inter. Me gusta el Inter. El Inter además creo que tiene capital chino. Y entonces puede haber ahí también, puede ser no solo está el tema de reencontrarse con su entrenador Guardiola, sino probablemente la oferta del último gran salario, el último gran contrato que le queda a Messi, el primero fuera del equipo de toda su vida,
también tendrá bastante importancia, supongo. ¿Y tú te animas a decir un equipo? Yo estoy con el Inter también. Bueno, ahí. Bien. Tengo una invitación y tengo varias para Rafa. Uno de los temas más exóticos en Colombia y creo que en Latinoamérica son las cláusulas de rescisión. Yo soy no me gustan, me parece que son inútiles, pero siempre que hablo con un presidente de un club, me dice, hay que ponerlas. Y hay que ponerlas muy altas porque así no se nos roban los jugadores. La cláusula de rescisión, repito, es un invento español que empezó a recorrer el mundo hace mucho tiempo. La primera vez que la vimos fue con Figo, después estuvo Rivaldo y ha tenido una cantidad de desarrollo muy interesante. En España, el caso Gamboa, hay un vasco Cibal, creo que se llamaba algo así. Subiaburre, sí. Eso, Subiaburre, que son casos donde se ha modificado la cláusula vía judicial, pero es un tema que yo no paro de leer y las entiendo, pero no entiendo para qué las usan. Entonces, Rafa, nosotros vamos a seguir con nuestro curso de reglamento del estatuto de transferencia de jugadores, pero de pronto vamos a tener un extraordinario, un fascículo extraordinario sobre cláusulas de rescisión, donde esperamos contar contigo. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos a tener muchos likes. Y Rafa, cuando quieras. Pues nada, pues será un placer volver a participar en este deporte al derecho tan entretenido y tan interesante para todos los que nos dedicamos al derecho deportivo y para que simplemente tenga interés o curiosidad en saber más sobre esta rama jurídica y nada, os felicito por toda la labor que hacéis. Yo también estoy disfrutando de la saga, como decíais ahora, no de Star Wars, sino del reglamento del estatuto de la transferencia. Me la pongo siempre que vengo en bicicleta al trabajo. Y también estaré, como siempre, encantado de participar siempre que tengáis a bien invitarme, con mucho gusto. Vale, muchas gracias. Como dicen nuestros colegas reporteros, pues seguiremos informando. Seguiremos informando. Muchas gracias. Bueno, chao. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.